de riesgo para la osteoporosis. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la principal causa de osteoporosis? Siguiente pregunta. Menciona 3 factores de riesgo para la osteomalacia. Buenos días, ¿me lo podrías repetir de nuevo, por favor? Sí, menciona al menos 3 factores de riesgo para la osteomalacia. Siguiente pregunta. ¿A qué se refiere el término de osteoporosis? Siguiente pregunta. ¿Cuál es la principal causa de las fracturas en el adulto mayor? De las fracturas en el adulto mayor. Siguiente pregunta. El término que hace referencia a la desmineralización ósea desmineralización ósea. ¿La podría repetir completa, maestra, por favor? Sí, el término que hace referencia a la desmineralización ósea causada por un déficit de origen nutricional en el adulto mayor se conoce como ¿cuántas vamos, chicos? 8. La siguiente. El lupus eritematoso tiene como principales manifestaciones al eritema malar, coma, aftas orales o úlceras orales, como quieran escribirlo, coma, y decremento, aftas orales, y decremento en la función inmunológica, además de
y le van a completar con alguna de las manifestaciones que hayan encontrado en sus tareas. Decremento en la función inmunitaria del sistema inmune, además de, y le completan. ¿La podría repetir, por favor? Claro, el lupus eritematoso tiene como principales manifestaciones al eritema malar, úlceras orales o aftas orales y el decremento del sistema inmunitario, además de, y le van a completar con alguna de las manifestaciones que hayan encontrado en sus tareas. ¿Y decremento qué, maestra? Que va muy De la rápido. función inmunitaria. Y le completan con alguna de las manifestaciones que hayan encontrado en sus tareas. Bueno, chicos, tienen 10 minutitos. Profesora, ¿me podría repetir las 3 primeras, por favor? Sí. Permítanme. La primera es la deficiencia de vitamina D. Es la principal causa de la patología de osteomalacia. La siguiente es, menciona 3 factores de riesgo para osteoporosis. Y la que sigue es, el principal componente mineral del hueso es. Espero que en sus tareas el componente mineral óseo del hueso hayan visto que ese mineral es metal.
¿Listos? Un minuto.
Si quieren, pidan la foto y al rato me lo pasan al final de la clase. Eso sí, ya no puede contestar usted más de los que ya tiene. Bueno, chicos, vieron que los temas del día de hoy son osteoporosis, osteomalacia, valoración del paciente en marcha y caídas. Y aparte del lupus. La verdad es que no nos va a dar tiempo de ver todo lo que está, pero vamos a ver los temas más importantes, en este caso osteoporosis, osteomalacia y la valoración del paciente en cuanto a marcha y caídas, ¿ok? Porque van muy relacionados, ahorita vamos a ver por qué. Si ustedes recuerdan, en su tarea de los componentes minerales del hueso, el componente por autonomía es el calcio, pero específicamente en una forma. ¿Alguien se acuerda cuál es? Digo, todos me lo pusieron aquí. Empieza con H. Hidroxi. Hidroxiapatita de calcio. Y todos se pusieron. Yo siguen haciendo tareas, no revisándola y no leyéndola, me estoy dando cuenta. Bueno, entonces para empezar debemos definir bien qué es osteoporosis. La osteoporosis está definida como aquel trastorno esquelético generalizado, crónico, progresivo, caracterizado por una baja en la masa ósea, en la microarquitectura con un deterioro, en la disminución de la resistencia y la fortaleza del hueso. Esto está mayormente definido por una densitometría ósea, que todo el mundo hemos visto una densitometría ósea. Yo sé que todos la han visto, una bolita de seguro les trajo, miren, aquí está mi cuadrito, esta es mi densitometría. Bueno, la densitometría lo que nos marca es esta clasificación, el T-score, que nos dice si un porcentaje, o más bien, una desviación de menos de 2.5 estándar es igual a osteoporosis. Ahorita vamos a ver el famoso cuadrito que todo el mundo dice, está en verde, está en rojo, está en la línea media, para que ustedes puedan identificar más o menos a qué se refiere el término osteoporosis, osteopenia y hueso normal. Bueno, hasta el 90% de las fracturas de columna y de cadera son originadas o atribuidas a esta osteoporosis. Entonces, la osteoporosis, aparte de ser crónica, degenerativa, progresiva, con un deterioro de la microarquitectura, origina otra patología, la patología de fracturas. Entonces, para centrarnos más en el tema, como datos epidemiológicos bien atribuidos a esta patología, tenemos lo siguiente. Con el cambio demográfico de nuestra pirámide, tenemos un aumento en la población de adultos mayores y por lo tanto un aumento de la población con este tipo de comorbilidades, porque veremos más adelante que esta comorbilidad, esta patología, la osteoporosis, es en el adulto mayor porque es un proceso degenerativo natural, es decir, todos vamos encaminados a tener osteoporosis, pero lo que va a determinar que nosotros la desarrollemos, es decir, que nosotros lleguemos a esa patología, va a ser el grado de factores de riesgo que nosotros le podamos atribuir y el grado de fortaleza de nuestro hueso en juventud. Es decir, esta es una patología que tiene como principal desencadenante que nosotros nos volvamos adultos mayores.
Y como principal factor de riesgo, todo lo que nosotros le hagamos a nuestro hueso antes de ser ancianos, es decir, antes de cumplir los 30 años, porque el proceso degenerativo óseo inicia a los 30 años. Entonces ya pueden ir pensando en todo lo que pueden ir haciendo para recuperar la calidad ósea que no tuvieron en sus 20 o en sus épocas de antaño, ¿ok? Se estima que para el 2050 aproximadamente la esperanza de vida crezca de 75 años a 82 años. Entonces, si se pueden dar cuenta, vamos a tener un mayor número de población adulta más envejecida y por lo tanto con más comorbilidades. Un dato muy importante que cabe resaltar es que después de una primera fractura se incrementa el riesgo de otra fractura hasta en el 86%. Entonces, esta es una patología que, si pueden darse cuenta, tú ya tienes osteoporosis. Esta osteoporosis te conlleva un riesgo de fractura. Tú ya te fracturaste por esta patología. Esta fractura originada por esta patología te conlleva al riesgo de tener una segunda, una tercera, una cuarta fractura en cualquier momento de tu vida hasta en el 86%. Simplemente por el hecho de que tú tuviste una fractura. Y como dato estadístico más importante, aquí no está, pero se los voy diciendo, la fractura de cadera representa un riesgo de mortalidad en el adulto mayor de más del 30%, es decir, que los pacientes adultos mayores se fracturen la cadera representa un riesgo al año de morir. Entonces, ya que vi sus caras de espanto, vamos a pasar a los factores de riesgo. Factores de riesgo. Edad mayor de 65 años, porque ya vimos que este proceso es crónico degenerativo propio del envejecimiento. Mujeres en una relación de 3 a 5 comparados a hombres. Ahorita veremos por qué. Porque el hueso depende de una proporción de estrógenos y andrógenos. Es decir, en cuanto empieza la disminución de este nivel hormonal, también empieza la degeneración ósea. Antecedentes heredofamiliares de osteoporosis, índice de masa corporal de menos de 20. ¿Por qué de menos de 20? ¿Por qué se les ocurre? Por la desnutrición. Aparte de la desnutrición, tenemos algo que se conoce como sarcopenia, que está íntimamente relacionada con el índice de masa corporal. ¿Ok? Estas dos van de la mano. Tabaquismo y alcoholismo, esas van a estar en todas las patologías que ustedes se imaginen. Por lo menos va a estar alguna de estas dos. Uso de corticosteroides y anticonvulsivos. ¿Ok? Entonces, fisiopatológicamente tenemos varios conceptos importantes. Si se dieron cuenta en la definición decía deterioro, decremento o pérdida de la masa ósea. ¿Pero qué es la masa ósea? Tenemos este concepto muy importante de masa ósea máxima. ¿Qué es la cantidad de masa ósea que un individuo alcanza en su pico máximo? Es decir, en la tercera década de la vida, es decir, antes de que nosotros pasamos los 30 años. Y se va perdiendo gradualmente. Se intensifica con la menopausia, es por eso que uno de los factores de riesgo es que sean mujeres, y está relacionada a diferentes componentes que atribuyen también su masa ósea. Tenemos a los esteroides sexuales, andrógenos y estrógenos, ambos disminuyen la resorción ósea, es decir, la destrucción del hueso, y mantienen el equilibrio entre la pérdida y la regeneración, es decir, entre la resorción y el remodelado óseo. Es por ello que cuando uno de estos disminuye, inmediatamente empieza a ganar protagonismo la resorción y por lo tanto el remodelado se ve disminuido. Entonces empieza una apoptosis de lo que serían tanto nuestros osteoblastos como nuestros osteocitos. En nuestros componentes celular óseo tenemos dos tipos de células, osteoblastos y osteoclastos. Unos se encargan del remodelado y otros se encargan de la resorción. Es decir, el hueso se come al hueso, por así decirlo, si ustedes lo quieren ver así. ¿Para qué? Con la finalidad de obtener calcio que pueda circular libre en sangre. ¿Ok?
pero después se vuelve a recapturar para volver al hueso. Es decir, el hueso se come al hueso. Otros importantes desencadenantes también es el aumento de los componentes que conocemos como especies reactivas de oxígeno, que se dan por estrés celular. Es decir, cuando la célula está estresada, inicia un proceso de respiración celular basado en ¿qué? No basado en glucólisis, basado en acidosis. Es decir, en la creación de especies reactivas de oxígeno. Todo esto va a debilitar a nuestros osteoblastos y va a aumentar a los osteoclastos, es decir, aumenta la apoptosis y la resorción ósea. Si se pueden dar cuenta, entonces aquí ya tenemos dos factores de riesgo bien atribuidos. Uno, la menopausia y por lo tanto el sexo femenino. Y luego, los estrés respiratorios desencadenados por la sarcopenia y por la desnutrición, porque la célula tiene que conseguir energía de otra forma que no sea glucólisis, es decir, otros componentes que no sean carbohidratos. Entonces, el remodelado óseo es un continuo. ¿A qué me refiero a que es un continuo? Que a lo largo de la vida va a haber resorción y remodelación. Pero el equilibrio de esto es el que nos va a marcar si va a haber o no patología. Cuando inicia el aumento de la resorción, vamos entonces a desencadenar la osteopenia y luego la osteoporosis. Pero para que la osteoporosis pase, nosotros necesitamos agregarle todos nuestros factores de riesgo y aparte un empujoncito más. Es decir, alcanzar una edad crónico-degenerativa mayor a la esperanza de vida. Es decir, por eso el dato estadístico que les mostré, entre más viejitos seamos, más osteoporosis vamos a tener, sin lugar a dudas. ¿Ok? Entonces, una vez que vimos esto, tenemos esta fisiopatología muy importante. Si se dan cuenta, tenemos este estrés oxidativo, que lo que hace es aumentar la resorción ósea. Tenemos esta hipoxia que desencadena el estrés oxidativo, glucocorticoides que lo que hacen es bajar el remodelado, pérdida de estrógenos que bajan el remodelado, incremento de la reabsorción ósea y de las citocinas y reducción de la actividad física y espesor prolongado. Muchos. Porque se quedan duplicados en el control escolar. Aparte de acá. Ay. Secundaria, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor? Silencio, por favor. Bueno, entonces vamos a seguir. Entonces, si se dieron cuenta, tenemos varios factores implicados, pero este factor, reducción de la actividad física y reposo prolongado. A ver, ¿por qué se les ocurre? Ya vimos todos los factores de riesgo implicados y cómo estos están implicados también en la fisiopatología. ¿Por qué se les ocurre
que la reducción de actividad física y el reposo prolongado también jueguen un papel importante en la osteoporosis. Bueno, los ejercicios de fuerza ayudan a la absorción del calcio de los huesos. Esa es la importante razón. Ustedes han ido al gimnasio y han visto cómo se ponen muy, muy fuertes y todos están muy musculosos. Y todos, bueno, la mayoría de ellos se entrenan para tener una masa muscular prominente, ¿sí o no? Para verse súper guau. Realmente el ejercicio que ayuda a que nosotros no alcancemos el grado de osteoporosis esperado no es el del gimnasio, chicos. Es correr, nadar o ir en bici. ¿Por qué? Porque son ejercicios que ayudan a la resistencia. Es decir, no aumentan masa, pero ayudan a la resistencia. Y la resistencia muscular genera mayor resistencia vascular y la mayor tasa de resistencia muscular genera mayor flujo. Es decir, un músculo más nutrido en cuanto a base y por lo tanto un hueso más nutrido por el tejido circundante. Por eso es que los ejercicios que activan fuerza física, es decir, que producen una mayor resistencia, son los de mejor calidad en la juventud para no desencadenar osteoporosis. Una vez que ya estamos del otro lado, es decir, ya que habremos rebasado nuestros 50 añitos, esos ejercicios ya no surten el mismo efecto y se empieza a solicitar a los pacientes que tengan otro tipo de ejercicios desencadenados también a la resistencia. Estos son tai chi, yoga, los conocidos famosos como pilates, que en lugar de ejercer presión sobre el músculo, hacen presión sobre el hueso. Es decir, fortalecen al hueso. Una cosa es que cargues y que el músculo sea el que se hipertrofia, y otra cosa es que mantengas cargado una cubetita, no sé, de 3 kilitos. Realmente el que está ejerciendo mayor presión es el hueso. ¿Ok? Entonces, como otro dato interesante, aquí tenemos que el exceso de corticoides, es decir, terapias con glucocorticoides que excedan un periodo de más de 3 meses, lo que provocan en sí es la supresión de los osteoblastos, es decir, la producción del remodelado óseo, y estimulan la apoptosis de los mismos. Es decir, tenemos varios factores. Si se pudieron dar cuenta, la disminución de estrógenos que causa a su vez la apoptosis y la disminución del remodelado, el estrés oxidativo causado por una hipoxia que puede estar relacionado también a sarcopenia y un decremento en lo que serían los nutrimentos, y esta parte de acá. Todos aunados a qué? A evitar que haya un remodelado óseo, y si no hay un remodelado óseo, tenemos más reabsorción. Es decir, pasamos de un huesito bien compacto a un huesito bien agujerado, es decir, carcomido por el hueso. Es decir, hueso come hueso. Y pasamos de verlo compacto a verlo como una esponja. ¿Alguien ha visto cómo se ven las esponjas? ¿Todas agujeradas? Bueno, una esponja, si o no, es susceptible a que nosotros la apachurremos y la moldeemos, y por lo tanto también a que sea fácil de comprimir y fácil de romper. Entonces, como datos interesantes, los componentes minerales óseos son importantes por 3 razones. Uno, de aquí vamos a sacar todo el calcio posible por medio de la reabsorción ósea, es decir, por la reabsorción de calcio, y aparte va a ser el que nosotros liberemos en circulación. El principal componente, nuestra hidroxiapatita, ¿de qué? Pues de calcio. Y luego el carbonato de calcio. Luego el resto, el fosfato de calcio, el sulfato, el magnesio, todos los que ustedes pusieron en su tarea. ¿Por qué son importantes? Porque aquí van a actuar los medicamentos que se le van a dar al paciente. Es decir, van a fijarse en alguno de estos componentes y lo que van a evitar es evitar que se descompongan. Es decir,
evitar la reabsorción de estos componentes y por lo tanto la degradación del calcio, es decir, evitando la reabsorción. Por eso era importantísimo que buscaran ustedes esos componentes y para que se dieran cuenta que de ahí surgen la sintomatología que vimos en la clase pasada. Podemos clasificar la osteoporosis en dos grandes grupos, la primaria y la secundaria. La primaria la podemos dividir a su vez en dos, una posmenopáusica causada por el decremento de los estrógenos, que ya vimos qué es lo que suscita un aumento en la reabsorción y una disminución en el remodelado. La senil, el tipo 2, realmente si se dan cuenta, pues si ustedes ponen a una mujer, la mujer puede entrar fácilmente en los dos, tanto osteoporosis por posmenopausia, tanto osteoporosis senil, es decir, el grado de factor de riesgo aumenta en las mujeres que son adultas mayores, es decir, una mujer posmenopáusica, evidentemente pasando los 40 años, de 60 años, tendrá mayor riesgo que cualquier varón. Entonces, ambos tienen ciertas características. La primera se caracteriza por una falla rápida y acelerada, es decir, la mujer inmediatamente que empieza el decremento de estrógeno, empieza el decremento también en la remodelación ósea y el aumento en la reabsorción. Es decir, después de que nosotros empezamos la menopausia, ya corremos riesgo. Es decir, ya podemos decir, ya estoy a un paso de tener osteopenia y por lo tanto osteoporosis y por lo tanto de fracturar una cadera. En cuanto al senil, es por un envejecimiento y realmente es una remodelación ósea baja. Se va perdiendo de manera continua y esto inicia a los 30 años, se alcanza su punto máximo después de los 65. Entonces, si se dan cuenta, es un periodo pues, más largo de tiempo que si nosotros lo contamos desde la menopausia, porque desde la menopausia iniciamos 40 y para tener 65 ya es un pelito de nada, que si nosotros iniciamos a los 30, y después de los 65 estamos hablando de más de 35 años en comparado de 25 o 20 años. O sea, es poquitísimo. En cuanto a la secundaria tiene una causa bien definida y estas son las múltiples causas. Tenemos desde enfermedades endocrinológicas, gastrointestinales, que realmente lo que hacen es la malabsorción de ¿qué? Pues del componente de calcio, y si no hay calcio que nosotros estemos metiendo, inmediatamente el organismo va a decir, pues yo necesito calcio, lo tengo del hueso, entonces me voy a comer al hueso para poder sacar calcio. Trastornos genéticos, también por degradación del calcio, trastornos hematológicos, reumatológicos, medicamentos, si se pueden dar cuenta que tenemos a los glucocorticoides y otros. Entonces, el cuadro clínico va a estar basado en ¿qué? Va a estar basado en lo que le pasa al paciente en la osteoporosis. Ya quedamos que es un huesito que en lugar de estar compacto está todo esponjosito y lleno de agujeritos. ¿Por qué el hueso se unió al hueso para obtener calcio? Entonces, una vez que esto se suscita, ¿qué es lo que pasa? Pues el hueso todo porosito, han golpeado una roca bien dura y compacta. ¿Cuántas veces han podido quebrar una roca dura y compacta? ¿Han visto la piedra Pómez? La que utilizan para tallarse. ¿Ustedes la han quebrado? ¿Qué es más fácil? ¿Quebrar una piedrita Pómez o quebrar una piedrita compacta? La Pómez. Es exactamente lo mismo. Entonces, los primeros signos que vamos a ver son ninguno. Es decir, va a ser plenamente asintomático. Hasta que empiece a aparecer lo que nosotros conocemos como signos silenciosos o signos tempranos o signos primarios. El signo por antonomasia primario es lo que toda viejita se queja y todo viejito se queja, de que ha perdido estatura. Es decir, vas con tu abuelita y te dicen, ay, tú creciste mucho, yo siento que me encogí o que me achaparré. ¿Sí o no? Bueno, es por eso. ¿Por qué? Porque una vez que el hueso está todo porosito, imaginemos que la vértebra está toda porosita, entonces el peso del cráneo compacta y va comprimiendo a la estructura de la columna vertebral. Es decir, el peso de arriba es mayor a la resistencia que ofrecen todos los cuerpos vertebrales, entonces se va compactando y se va aplastando. Eso hace que el espacio entre vértebras se disminuya y por lo tanto la estatura baja. Va a llegar un momento en que esta compresión sea tal del hueso vertebral al otro hueso vertebral, al otro hueso vertebral, suscitada por el craniecito,
que se va a fracturar. Por eso la mayoría de las fracturas por osteoporosis se dan o en columna vertebral o en cadera. ¿Por qué? Porque son el peso que tiene que sostener. Entonces, imaginen, la cadera sostiene lo de arriba y pues claramente la columna sostiene a la cabecita. Entonces, vamos a tener fracturas por aplastamiento de la columna vertebral y vamos a tener que entonces se va a quejar el ancianito de que perdió estatura y que aparte le duele la espalda. Y el primer signo en aparecer, o el primero que uno dice, esto es osteoporosis, hasta no demostrar lo contrario, es la fractura. Entonces, si se dan cuenta, para demostrar el signo clínico, pues ya caíste realmente en la fractura, y la fractura realmente para ti es un riesgo para otra fractura, para comortalidad, y pues realmente de aquí a aquí ya no hay mucho. O sea, signos clínicos no aparecen, manifestaciones clínicas son pocas. Entonces, como buen dato interesante de ustedes, mujeres, cuando inicien la menopausia, empiecen a hacerse sus análisis y a decir, bueno, estoy aquí, necesito tal ejercicio, y empezar a ver, pues, que no vayan hacia esto, por eso están tempranamente. Bueno, el diagnóstico se da en base a la determinación de la densitometría ósea, es decir, a la densidad mineral ósea. ¿Por qué no hacia las manifestaciones clínicas? Porque si se dan cuenta, son poquitas y la principal es fractura, y lo que queremos evitar es la fractura. Entonces se inicia con la determinación de densitometría ósea en mujeres posmenopáusicas, que son las más afectadas, y en premenopáusicas también se puede iniciar, pero se determina con una diferente clasificación. En el caso de las mujeres posmenopáusicas se utiliza esta clasificación. Esto no lo tienen que conocer, pero un día va a llegar su abuelita, les aseguro, y va a decir, ay, mira, me sacaron esto y voy a ir con el doctor a que me lo cheque. Bueno, esta es la clasificación T-score para una densitometría que nos evalúa cuándo es osteopenia y cuándo es osteoporosis. Estos son los puntos del corte, y si se dan cuenta vienen por colorcito. Estos colorcitos se relacionan a esto de acá. ¿Ya vieron? Y esto representa dónde está el mayor grado de osteoporosis o osteopenia. Y se calcula. Y se tasa. ¿En qué? En esta estadística. Se valora cuánto está. Eso es una densitometría ósea. El tratamiento pues va a estar encaminado en dos cosas. Una, reducir los factores de riesgo, y otra, aumentar la resistencia del hueso. Es decir, puros ejercicios de resistencia ósea, es decir, tai chi, yoga, el famoso pilate para abuelitos, que es una pesita, una mesita chiquita, una cuerda. Y en personas antes de llegar a nuestros 65 años se recomienda el ejercicio de qué tipo: correr, nadar o andar en bici. Farmacológicos, todos ellos están encaminados a disminuir la resorción y aumentar el remodelado, y entre ellos encontramos a los bifosfonatos, que no son otra cosa que estos que ustedes han visto en alguna de las recetas de los abuelitos que tienen. El androgenato, el ácido solendrónico también, y el calcitrol o calciferol, si lo han visto, ¿no? Han visto a las abuelitas con su calciferol y su botellita de chachitos. Bueno, todos ellos están encaminados a disminuir la resorción y aumentar el remodelado. Entonces, ¿de ahí alguna duda? Si se dan cuenta, esta es una patología muy sencilla de explicar, ya que ustedes tienen el concepto de que tienen ese componente mineral óseo y que es lo que le da fuerza, rigidez, que hace que sea el hueso compacto. Una vez que inicia esta degeneración, pues inmediatamente el hueso va a pasar de ser un hueso compacto a ser un hueso totalmente lleno pues de agujeritos, porque el hueso se come al hueso. ¿Qué va a suscitar? Pues las fracturas. El siguiente es un tema también muy confundido. ¿Confundido en qué sentido? Tenemos una deficiencia de vitamina D, tanto en adultos como en niños. En niños se conoce como raquitismo. En adultos se conoce como osteomalacia. De hecho, la osteomalacia no es otra cosa que el defecto o retraso en la mineralización ósea, es decir, en formar hueso compacto y fuerte.
Es decir, vamos a tener un origen por deficiencia. Si se dieron cuenta, en el otro el origen es por una degeneración crónica progresiva propia del envejecimiento. Esta es por un déficit de vitamina D. Es decir, la vitamina necesaria para que nosotros fijemos el calcio. Y por lo tanto, para que el hueso sea compacto. Y si un hueso no es compacto, ya quedamos que puede ser comprimido, deformado y fracturado. Entonces, ya que tenemos la diferencia entre raquitismo y osteomalacia, las principales causas de la osteomalacia van a estar encaminadas a ¿qué? A la deficiencia de vitamina D. Entonces, la principal causa de la osteomalacia es la falta de exposición solar o el aporte exógeno de vitamina D. Es decir, nosotros consumimos menos calcio o nos exponemos muy poco al sol. ¿Por qué es importante el sol? Ahorita veremos que esta vitamina D pasa por un proceso de metabolismo en el cual la convertimos en un metabolito activo para el calcio. Es decir, este va a ser nuestro calcio que podamos fijar. ¿Ok? Tenemos otras, mala absorción de la vitamina D. Evidentemente, si la falta o la deficiencia de esta, entonces tenemos de dos modos. O no consumimos, o no la podemos absorber, o nosotros no la podemos fijar por medio de la luz solar. Todo el resto, si se dan cuenta, son puras deficiencias, porque algún otro órgano lo que hizo fue hacer catabolismo de la vitamina D. Entonces, quiero que se queden con eso. La principal causa de osteomalacia es la deficiencia de vitamina D por alguna de las dos razones que ya vimos. O te falta exponerte al sol para obtener el metabolito activo o no consumes suficiente vitamina D para obtener el calcio requerido. Entonces, una vez visto esto, vamos a ver cómo se sintetiza esta vitamina D a calcio. Entonces, este es el esquemita que a mí más me gusta. Tenemos a nuestra vitamina D3. Esta se va a fijar por medio del sol a la piel, es decir, va a pasar un proceso de metabolismo cutáneo. Y este metabolismo cutáneo requiere del sol. Una vez que se ha transformado esta vitamina D3 a 25-hidroxilasa, es decir, va a pasar por un medio de metabolismo en donde va a pasar de vitamina D a vitamina D3 y luego va a pasar al hígado donde se va a metabolizar por 25-hidroxilasa para obtener 25-OH-D3, es decir, un metabolito activo. Este metabolito activo va a viajar por torrente y va a llegar a ser los riñones donde otra enzima más, 1-alfa-hidroxilasa, la va a convertir en su metabolito activo. Esta procesora de acá, donde se va a absorber en el intestino y va a viajar nuevamente hacia otras estructuras, entre ellas hueso y las glándulas paratiroideas para almacenamiento, es decir, para que puedan ser utilizados como reserva. Y el hueso también es una reserva de calcio, entonces si se dan cuenta, pues de aquí podemos obtener calcio por medio de la reabsorción ósea o liberando la paratormona. Entonces, no es de extrañarse que uno de los factores de riesgo sea la baja exposición solar, porque la piel requiere primero la fijación de esta vitamina D3. Es por ello que en países de temperaturas frías, es decir, por allá en los nórdicos y en las Europas, se utilizan los suplementos de vitamina D de manera, pues prácticamente desde que uno entra a la secundaria, es como de te empiezan a dar vitaminas y vitamina para esto y vitamina para lo otro, porque pues ellos no tienen la suficiente luz solar como para fijar ciertas vitaminas y aparte son carentes de muchas frutas de origen tropical para obtener otro tipo de vitaminas como la vitamina C, la vitamina E y muchos alimentos que son ricos en vitaminas. Por ello que no se sorprendan si ven que algún día conocen a un europeo y trae sus frasquitos de vitaminas. Entonces, fisiopatológicamente, ¿esto cómo se ve? Bueno, este proceso de mineralización ya quedamos que requiere primero del metabolismo ¿de quién? De la vitamina D. Si esto no ocurre, este metabolismo, esta fijación de la vitamina D, nunca ocurre y por lo tanto nunca pasa a hueso. Y si nunca pasa a hueso, quiere decir que el hueso es carente de calcio. Y para formar
el hueso compacto nosotros le requerimos a la hidroxiapatita de calcio. Pero si nosotros no tenemos calcio que entre, no va a poderse formar hidroxiapatita de calcio. Y si no se forma hidroxiapatita de calcio, nosotros no podemos formar hueso. Y entonces el hueso compacto nunca llega a existir y tenemos puro hueso. Puro hueso esponjoso, lleno de hoyitos, es decir, puro hueso deficiente. Y un hueso deficiente va a generar un remodelado óseo. ¿A qué nos referimos con remodelado óseo? Bueno, yo sé que ustedes alguna vez han visto a un viejito con estas patitas. ¿Sí o no? ¿Sí han visto a esos viejitos que tienen las patas y van caminando así? Bueno, eso se debe a la deficiencia de la vitamina D en periodos anteriores. Es decir, nunca pudo haber una reconstrucción o construcción ósea compacta. Entonces, ¿qué generó? Que el peso de las estructuras de arriba compactaran o comprimieran al huesito que es realmente endeble, es decir, no es duro, y lo deformaran. ¿Ok? Entonces, esta deformación se debe a esta pérdida de la rigidez y del hueso. ¿Y sí o no? Estos viejitos, aparte, ya traen un déficit de tiempos anteriores, es decir, ustedes pueden decir, bueno, esa persona no se ve tan adulto mayor, no creo que sea usted por eso, más bien personas que malhacen, o personas que son jóvenes que han visto que tienen estas piernas. Eso es una osteomalacia. Ustedes pueden hacerles una determinación de vitamina D, el huesito y darse cuenta pues de que les falta. También tenemos estas piernitas que también han visto. Todas ellas son por el remodelado. O el conocido acetábulo encajado. Esto es porque pierde, bueno, aquí tenemos nuestra cabecita del fémur y aquí está nuestro acetábulo, ¿sí o no? Entonces, imaginemos que está endeble, entonces, ¿qué pasa? Pues el fémur está comprimiendo al momento de dar el paso, entonces va encajándose, porque la estructura adyacente que lo está delimitando está reblandecida, entonces va pegando, hasta encajarse. Entonces, estos son signos que ustedes han visto, que pueden definir, que es como de, mira, sí. Y los términos son genum varum y genum valvum. Y esta de acá, que es la protosis acetabulimi, que no son otra cosa que sus términos en un grosso modo más determinados. El diagnóstico, pues el diagnóstico se da tanto en una combinación de los síntomas, porque estos tienen más síntomas y signos. Evidentemente los signos proantónomos se van a hacer la deformación ósea propia de este hueso que no está compacto y que tiende a deformarse, y las determinaciones o hallazgos en laboratorios de la carencia de la vitamina D. Entonces, si se dan cuenta, son patologías muy fáciles de diferenciar. Una es propia de la vejez y tiene que ver con la vejez, y otra es propia por la falta o deficiencia de una vitamina, y puede iniciar desde temprana edad en periodos adultos, es decir, desde nuestro adulto joven, y propagarse. Y la otra inicia propiamente dicha desde que nosotros empezamos a tener deficiencia de alguna hormona, en el caso de las mujeres, y en el caso de los varones empieza pues, a suscitarse en el adulto mayor. Entonces, como dato interesante, aquí, si hay deficiencia de vitamina D, nosotros vamos a dar vitamina D. Por eso ven que ciertos ancianitos también utilizan, aparte de su calcio, vitaminas. Entonces, aquí les dejé una pequeña tablita, nada más para que pues tengan en consideración lo que pueden hacer ustedes ahorita, que son un poco más jóvenes, para su huesito. Tenemos mantequilla, aparte de la leche, algunos pescados, las ostras y los ostiones, carne como el hígado encebollado también puede ser una gran opción, el huevo y su cascarita. Entonces, eso es en cuanto a osteoporosis y osteomalacia. Entonces, vámonos a la valoración del adulto mayor en cuanto sería marcha, equilibrio y la propensión a caídas. Entonces, aparte de las muchas comorbilidades del adulto mayor, el adulto mayor tiene aparte sus propios síndromes, estos se conocen como síndromes geriátricos. Entre ellos están el síndrome por las caídas,
las úlceras por presión, la fragilidad, la polifarmacia, etc., etc., etc. Entonces, entre las principales síndromes geriátricos se encuentra el síndrome por caídas, que va muy acompañado a lo que sería la osteoporosis. ¿Por qué? Porque si el adulto mayor se cae, evidentemente, al ser un hueso que ya no tiene la composición dura y rígida que tenía en su juventud, ¿qué va a propiciar una caída? Una fractura. Entonces, por eso van tan de la mano. Entonces, vamos a tener como que un preámbulo de lo que es el antes de la caída. Y el antes de la caída es la marcha, es decir, el desempeño físico que tiene el adulto para desplazarse. Este desempeño físico que tiene el adulto para desplazarse está determinado por diferentes funciones que el adulto pueda o no hacer. Una de ellas es, primero, el adulto puede desplazarse. Esa es una de las principales factores de riesgo. Si el adulto puede desplazarse, ten por seguro de que va a haber una fractura. Porque puede moverse, entonces si puede moverse, puede desplazar y puede caerse. Entonces, en el desempeño físico, lo que se va a evaluar realmente es una prueba de desempeño que se conoce como Short Physical Performance Batteries, o SPPB, como yo le quiero decir. Es más fácil acordarse así. Y lo que realmente evalúa es la calidad de la marcha del adulto. ¿Y cómo se valora una marcha? Eso no lo tienen que saber ustedes, pero pues nada más para que lo sepan. ¿Cómo uno camina? En línea recta, ajá. ¿Qué es lo primero que cae cuando cae el piecito? ¿Han visto esas clases de, yo soy una modelo y lo primero que cae es acá y luego acá y luego acá? Bueno, eso tiene mucho que ver con la marcha. Tenemos primero la marcha en semitándem, tándem. Todo eso implica cómo se va desplazando nuestro adulto mayor. Es decir, nosotros no caminamos así. Nosotros desplazamos un pie, y luego el otro, y luego el otro. A eso se le llama tándem. Es decir, a este desplazamiento de acá. Es decir, primero pies juntitos, luego después pies medio separados y luego pies totalmente separados para suscitar la marcha. Y se valora en esto el equilibrio de la persona. Si ustedes ponen a hacer un ancianito la famosa prueba del alcoholímetro, te ponen en caminar en línea, un pie primero y luego el otro, se dan cuenta que muchos de ellos ya tienen una alteración en el equilibrio dada por la baja resistencia ósea y por muchos otros componentes. Bueno, en este Short Physical Performance Battery se evalúa primero la tendencia del equilibrio por la marcha en tándem. Luego, short se refiere al tiempo, el tiempo que puede hacer una persona de un lugar a otro. Si se dan cuenta, los ancianitos pues tardan más. ¿Por qué? Porque les cuesta más realizar la marcha en tándem, realizar el equilibrio y realizar la fuerza. Todo ello se ve determinado al grado de fragilidad que tenga un adulto mayor. La fragilidad está determinada por muchas cuestiones, pero entre ellas está la sarcopenia, que ya quedamos que era pues esta pérdida de masa muscular. También se evalúa este test que a mí me gusta mucho porque es un test que uno puede hacer y darse cuenta qué tan mal está en cuanto a ejercicios musculares. Porque te pones en una silla y en lugar de pararte con tus dos manitas, es decir, empujar cuerpo hacia enfrente, te paras tú solito con tus manos apoyadas en tu torso, es decir, lo único que apoya que te levantes son las piernitas. Entonces ahí ustedes pueden darse cuenta que hay muchas personas que aún no siendo adultos mayores no pueden hacerlo, entonces pueden darse cuenta, sí, si ahorita los pongo a hacer ustedes van a ver que hay muchos que no pueden hacer. De hecho sería un lindo ejercicio que todos ustedes pusieran sus manitas en su torso y se levantaran. A ver. Como reto estadístico, hoy se van a dar cuenta quién puede hacerlo y quién no. Quien no pueda, no diga nada, solo voy a saberlo por sus caras. Bueno, si lo hacen con sus papás, ahí me dicen. Bueno,
Entonces, esto lo que realmente evalúa es el traslado de la persona y qué tan eficaz es el equilibrio y la fuerza muscular. Entonces, también tenemos esta escala que se llama Tinetti. La verdad, es una escala muy larga que evalúa desde el inicio de la parada de los pies hasta el final de la marcha y es una escala muy, muy larga. Esa es la realidad, muy larga. Tanto es así que tiene realmente incluso el adulto mayor que dar una vuelta en 180 grados y luego regresar en esos mismos 180 grados y luego dar una marcha. Entonces se pueden dar cuenta, esta evalúa equilibrio y la marcha. Entonces ahí es una, pues, digo que es larga porque, o sea, si el abuelito se tarda en ir de un lugar a otro, se va a tardar más en completar una vuelta de 180 grados porque va a evitar en todo momento caerse. Entonces, también tenemos la evaluación de la fuerza, que si se dan cuenta está también evaluada en el SPBB por medio de levantarse de una silla sin necesidad de utilizar apoyo. Entonces, en el desempeño físico nosotros podemos encontrar, ya vimos que SPBB, y lo clasificamos como deficiente. De hecho, estos hermosos cuestionarios traen ya su puntuación, entonces ustedes los pueden descargar y hacérselos a cualquiera de sus abuelitos para ver qué tan susceptibles son a una caída. Entonces, esto no es otra cosa que la explicación más detenida de lo que son. Tenemos su puntuación para cada uno y aquí lo tenemos en español. Entonces, si se dan cuenta, primero es la posición, pies juntitos, pies en semitándem y pies en totalmente tándem, y se evalúa si dura o no el paciente en estas posiciones, es decir, se evalúa el equilibrio en las distintas posiciones de la marcha. Y aquí está. El puntaje esperado es que el adulto mayor tenga más de 10 y el puntaje menor a 8 nos indica un riesgo, es decir, un riesgo hacia caídas. También tenemos el Tinetti, que les digo es muy largo. Si se pueden dar cuenta, se separa en dos secciones y realmente son 22 ítems o rubros a valorar. Y aquí está la interpretación. Y esta es la escala Tinetti para el equilibrio. Si se pueden dar cuenta, aquí es una primera parte, esta es la que evalúa equilibrio, y la siguiente es la que evalúa la marcha. Por eso digo que está pues bastante larga como para aplicarse. También tenemos el time and go, que no es otra cosa que el ancianito se pare de su silla, camine hacia un lugar y regrese. Y se evalúa en una distancia de 3 metros. Se cronometra para ver qué tanto se tarda ir en un lugar al otro. Todo ello con la finalidad de valorar la marcha y la fuerza de los músculos a la hora de levantarse y caminar. Eso es la evaluación de la marcha. Ahora, si nosotros nos vamos, ¿dónde está mi otro? Espérenme, chicos. Que estoy viendo que se tenía que poner por separado y como lo puso junto, voy a tener que abrirlo así. Ahora vamos a caídas. Espérenme, lo que resuelvo los problemas, como diría alguien, los problemas. Ok, aquí vamos. Uno de los síndromes geriátricos por antonomasia es las caídas. Entonces, la definición es realmente es un trastorno de la movilidad en el cual están implicados muchos factores. Entonces, entre los factores más importantes a destacar, uno,
son la estadística. La estadística por caídas es inmensamente proporcional al grado de vejez que tengamos. Es decir, entre más viejitos seamos, mayor es el grado de proporción que tengamos en caídas. ¿Por qué? Porque aparte, este síndrome geriátrico se caracteriza porque aparte es multifactorial y tiene otros componentes externos a la persona. Es decir, una cosa es que el adulto mayor tenga un problema en la marcha, en el equilibrio, en la fuerza, y es decir, sea un adulto frágil. Y otra cosa es que nosotros, aparte a ese adulto frágil, le pongamos un medio hostil. ¿A qué me refiero que es un medio hostil? Que el adulto mayor esté en su cuarto en el tercer piso y tenga que bajar y subir escaleras. Que el adulto mayor, a pesar de que esté en la planta de abajo, tenga sofás, muebles, alfombras, tapetes que puedan obstruir su paso y que puedan enrollarse y que por lo tanto puedan ser susceptibles a que ellos puedan caerse. También otro medio hostil, aunque ustedes no lo crean, es la iluminación. Es decir, si el adulto mayor se encuentra en un lugar poco iluminado, tengan por seguro que se va a caer. Entonces, los abuelitos que normalmente van al baño a las 3 de la mañana y no encienden ninguna luz para despertar a nadie, tienden a caerse pues, de manera más fácil. De hecho, la mayor parte de las caídas de los adultos mayores son cuando ellos intentan desplazarse hacia el baño. Otros medios también importantes son que después de una caída sigue otro. Ya vimos que si se fracturan una vez, el riesgo de una segunda fractura es del 86%. Bueno, en caídas es casi exactamente el mismo porcentaje. Una vez que te caíste, te vas a volver a caer. Y este adulto mayor genera también un miedo a caerse de nuevo. Es decir, el miedo a caerse es grande. Entonces, para que tengan en cuenta que el adulto mayor tiene, aparte de sus propias comorbilidades, un medio externo que puede hacer que él se caiga y que suscite en él una mayor preocupación. Entonces, por definición, tenemos que se caracteriza por dos cuestiones. Una, las caídas, deben ser más de 2 caídas por lo menos en 12 meses, o bien una caída que haya requerido hospitalización. Es decir, si el abuelito ya tuvo 2 caídas en un plazo menor de 12 meses o en los últimos 12 meses, eso ya es un síndrome de caída. O si alguna vez se cayó y requirió hospitalización y se vuelve a caer, síndrome de caída, aunque esta caída haya sido menor y no haya tenido que hospitalizarse. ¿Ok? Entonces, epidemiológicamente, los accidentes son la 5ª causa de muerte en el mundo. Así es. Y en todo el país se estima que los ancianos son el grupo predominante de este tipo de accidentes. Entonces, tenemos que en total de esta 5ª causa de accidentes mortales, el 66% se debe a caídas y en su totalidad, el 75% de estas caídas están suscitadas en adultos mayores de predominio de más de 65 años. Entonces, si se dan cuenta, entre los accidentes mortales tenemos que el 66% representan caídas. De ese 66%, el 75% son dadas por adultos mayores. Entonces, los accidentes mortales se dan ¿en quiénes? En los adultos mayores y la mayor parte son por caídas. Por caídas que generan fracturas y las fracturas generan otra fractura y aparte mayor mortalidad. Entonces, factores de riesgo ya quedamos que son, uno, principalmente propios del adulto y luego propios del entorno. Entonces, pacientes que viven en entornos de comunidad, es decir, pacientes en su casa, representan una incidencia del 33%. Ahora, lo que ustedes quiero que noten, pacientes en institución. Uno pensaría que en las instituciones se les cae menos que en casa, pero resulta que es todo lo contrario. Representan entre el 40 y el 60% de las caídas. Entonces, si se dan cuenta, aparte, hay que tener mucho cuidado con los pacientes en institución, porque no es lo mismo cuidar de un ancianito a cuidar de 60, de 30 ancianitos. Entonces, esto representa un mayor desgaste
en el personal de salud. Entonces se deben tener principalmente todas las condiciones para que no ocurran. De hecho, el riesgo anual en promedio es de 1.6 caídas anuales, es decir, un ancianito en institución se caerá por lo menos 2 veces al año. E implica trastornos de discapacidad graves. Entonces, entre las implicaciones tenemos que aumenta la mortalidad en adultos mayores de 70 años y incluso en adultos mayores de 85 años, 1 de cada 5 de ellos va a morir. Entonces, si se dan cuenta, esto es un origen tremendo, multifactorial, y no solo abarca edad, sino también abarca otros aspectos, escaleras, bañera, mala iluminación, y todo eso se llaman obstáculos arquitectónicos. Entonces, para que tengan más o menos en consideración que toda esta valoración en cuanto a la marcha representa no solo al adulto mayor, sino también al entorno del adulto mayor. Es por ello que va muy de la mano con lo que sería osteoporosis, porque al verse debilitado el hueso, uno tiene que tomar medidas extraordinarias para que no haya caídas, y por lo tanto, si no hay caídas, no hay fracturas, y si no hay fractura, no hay un riesgo de morbimortalidad en el adulto. Entonces, por eso van tan de la mano. Entonces, ya se sabe más de 2 caídas en 12 meses, síndrome de caída, o una caída que requirió hospitalización, síndrome de caída. Factores de riesgo, aparte de que el ancianito tenga muchas comorbilidades, factores externos. ¿Ok? Entonces, ¿alguna duda de aquí? Ay, caray. Vamos a ver. Espérenme, algunos problemas técnicos. Bueno, muchos problemas técnicos. Bueno, si se dan cuenta, les subí una serie de documentos, entre ellos va el de lupus, osteoporosis y el de lupus. Entonces yo creí que no nos iba a alcanzar el tiempo, pero vamos a ver un poquito de lo que es lupus. Entonces, pues esta sería totalmente a capela, entonces presten mucha atención. Vamos a abrir uno de los documentos que fue al que dije, este sí o sí lo tienen que leer. La verdad es que lupus es una de las patologías autoinmunes pues más raras, pero entre las autoinmunes es la más frecuente. Es decir, la patología autoinmune es rara en sí misma, pero la patología de lupus eritematoso es la más frecuente en el grupo de las enfermedades autoinmunes. Y se caracteriza por que, como toda buena enfermedad autoinmune, es de predominio en el sexo femenino. Okay. Entonces, es de predominio en el sexo femenino y tiene la característica de aparecer en el periodo de adolescencia, es decir, una mujer adolescente de predominio entre los 15 y los 25 años es cuando se suscitan los primeros síntomas. ¿Y qué es el lupus? El lupus es la creación o falta de tolerancia hacia lo propio, es decir, la creación de autoanticuerpos que degraden lo propio. Principalmente tenemos afecciones en todos los organismos y puede clasificarse el lupus dependiendo del predominio sistemático que tenga. Tenemos un lupus discoide, un lupus cutáneo, un lupus light, que es predominantemente de origen en cuanto a medicamentos, y el lupus eritematoso sistémico, que es en todo el cuerpo. Si se dieron cuenta, una de sus tareas era investigar las principales manifestaciones y aparte tenían una tarea de investigar o poner un cuadro las principales manifestaciones clínicas de la inflamación. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, las principales manifestaciones del lupus es un proceso inflamatorio. Entonces vamos a tener lo que se conoce como signos característicos, que son el eritema malar, que no se suele presentar en la mayoría de los casos, pero que es muy característico, que es un eritema en tipo mariposa,
en esta parte de acá. Va desde lo que sería el puente nasal, predominando en maxilares y crea lo que es una, yo digo que no parece una mariposa, más bien parece una libélula según yo, pero es una mariposa. Las aftas orales o úlceras orales, aparte, el sistema inmunológico se ve deteriorado. ¿A qué me refiero a que se ve deteriorado? Que va a haber la aparición de enfermedades o infecciones oportunistas y aparte de eso, el lupus tiene una tendencia a presentarse de manera ósea. Por eso es que va de la manita con todas estas patologías óseas, porque aparte el hueso, aparte de ser un reservorio de calcio, también, ¿qué quedamos que era la artritis y todo lo demás? Ajá. Y aparte, en esa enfermedad autoinmune, el blanco es la membrana sinovial que guarda a su vez un líquido o líquido sinovial para poder lubricar a la articulación y que sirva como una bisagrita. Bueno, en esa articulación se guardan también componentes inflamatorios, ¿sí o no? Bueno, el lupus se caracteriza también por afectar estos componentes inflamatorios, por lo que la tendencia a afectar el sistema óseo también es mayor. Entonces, si se dan cuenta, todas estas patologías tienen una relación en que todas ellas afectan al hueso propiamente dicho, ya sea afectando su composición y por lo tanto su estabilidad o afectando su cápsula articular. ¿Ok? Entonces, pues eso sería todo por el día de hoy. Espero yo que no queden dudas y vamos a ver qué vamos a ver la siguiente clase, porque la siguiente clase, recuerden que les dije que hay examen. Entonces, sí, hay examen. Entonces, vengan preparados porque en este examen sí pueden utilizar acordeoncito. ¿Ok? Entonces, en esta clase en la que ahora también vamos a tener examen, vamos a ver el sistema nervioso y vamos a ver de las siguientes, las que son más importantes, epidrexia y cefalea. Esta parte de aquí de anatomía funcional y patológica, neurología, la vamos a completar con estas dos. Y esta cosa vamos a ver el nivel de conciencia, vamos a ver cómo, y necesito que tengan investigada la escala de Glasgow. Es decir, que se la sepan, y no que se la sepan a medias, no que se la sepan en 2/4, que se la sepan y que se la sepan bien. Escala de Glasgow con sus 3 parámetros, es decir, si tienen que usar el mnemotecnia, úsenla porque se las voy a preguntar tanto al derecho como al revés, ¿ok? Y quiero que aparte investiguen aquí otras escalas, porque para valorar la escala de conciencia, si una persona evidentemente está en coma y no habla, nosotros no podríamos valorar sencillamente con escala de Glasgow a un paciente así, ¿o sí? Ok, me van a investigar otras escalas para la medición de conciencia. Y estas se las voy a dejar a su criterio, es decir, pueden ustedes investigar para pediátricos, para mujeres, para pacientes totalmente en un estado aislado, pero van a investigar las escalas de conciencia y se van a dar cuenta que no solo existe Glasgow, ¿ok? Y de esas por lo menos quiero 3, porque hay muchas más. Ahí tenemos a 4, que es la escala conocida de 4 en inglés, y otras más. Ok, y de cefaleas quiero que me investiguen solamente a qué se le conoce como cefalea y su diferencia con migraña. O más bien, si la cefalea y la migraña son lo mismo, o la migraña es una cefalea. Ok. Entonces son libres para estudiar unos 8 minutos, que es realmente lo que queda. ¿Alguna duda de los temas? ¿Alguna duda de sus tareas? ¿Alguna duda sobre el examen? ¿Callen ahora? ¿Para siempre? No, este tema del sistema nervioso no va a venir. Los que van a venir son, evidentemente, osteoporosis, osteomalacia, la valoración de la marcha, va a venir artritis reumatoide, gota, artropatía degenerativa, va a venir diabetes, evidentemente, va a venir obesidad y anorexia, entonces si se dieron cuenta son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 temas.
O sea, son bastantes, entonces les recomiendo que vayan haciendo su acordeón inmenso, grande, que tenga todo lo que ustedes crean que pueda contener. Todo lo que vimos y esté en sus tareas también va a venir. Por cierto, por favor, revisen sus tareas. Y cuando quiero decir, por favor, revisen sus tareas, es que no solo hagan la tarea hacer por hacer tarea, sino que realmente se tomen el tiempo de investigar y leer lo que les mando. Una, porque les va a servir para toda su vida. Y dos, porque si hay algo que tengan que curiosear o investigar o que algún día les pase algo, pues por lo menos haya herramientas ustedes para qué defenderse, ¿ok? Les dejé unas guías de lupus por si las quieren consultar. También algunas guías de osteoporosis también por si la quieren consultar. Todo ello es con la finalidad de que tengan herramientas para su vida profesional. ¿Ok? Y para ustedes mismos, por si algún día llegasen a presentar alguna cosa y digan, no, pues sí, yo lo vi. ¿Ok? Entonces, pues hasta ahí nos quedamos, muchachos. Ya terminaron su cuestionario. Me lo mandan, pues. Entonces, bueno, chicos, nos vemos entonces en la siguiente clase. Por favor, estudien para su examen. Vengan preparados para las clases. Y les adelanto, el examen va a ser de 37 preguntas, entonces vayan como que mentalizando llegar temprano porque es lo primero que les voy a hacer, el examen. Sí, inmediatamente que entre el tutor. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se le da la carta? Bueno, chicos, nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego, chicos en línea, nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego, doctora. Hasta luego.